A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la zona arqueológica de Teotihuacán y el Centro de Estudios Teotihuacanos, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a este importante acto. Simposio, homenaje póstumo al profe Rubén Cabrera, por su legado de más de 4 décadas de investigación arqueológica de Teotihuacán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado por decreto el 3 de febrero de 1939 por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas Río, tiene dentro de sus funciones sustantivas la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Nos acompaña en este homenaje, en representación de la doctora Marta Lorenza, coordinadora nacional de arqueología, el arqueólogo Morrison Lasson Limón, director de arqueología. Con la responsabilidad de estar al frente de este sitio emblemático, contamos con la presencia del arqueólogo Luis Rogelio Rivero Chong, director de la zona arqueológica de Teotihuacán. Está en el espacio de este simposio el arqueólogo Jesús Torres Peralta, responsable del Museo y Comunicación de esta ciudad. Importante mencionar la presencia de la doctora Mercedes Oralia Cabrera Cortés. En el siglo XX se realizaron actividades de hospedaje, se creó la Escuela Primaria Rural Federal, como algunos de los presentes lo han de recordar. Después de los años que el tiempo propició a ese edificio, fue rescatado arquitectónicamente en el proyecto de 1980-1982, ya bajo la dirección del arqueólogo Rubén Cabrera Castro. Este recinto actualmente realiza actividades de archivo documental, biblioteca, fototeca y difusión, a la cual acuden distintos sectores de la sociedad. Damos la palabra al arqueólogo Rogelio Rivero Chong, director de la zona arqueológica de Teotihuacán. Rápidamente, solamente para darle la bienvenida a todos ustedes a este evento que nos convoca. Es una desafortunada pérdida, pero también es un afortunado reencuentro de memorias de muchos de ustedes con los que estuvieron trabajando en el centro o de lejos, que conocieron de alguna manera al profesor Rubén Cabrera. Y le decimos profesor porque generalmente en la academia, cuando nosotros le decimos profesor a alguien, aunque sean doctores, maestros o licenciados, cuando se ganan el mote de profesor es que pasaron a un nivel más allá, donde se acercan a nuestro conocimiento y a nuestra conciencia. Y ese apelativo de profesor Rubén Cabrera es mucho más que decir maestro o doctor. Y en ese sentido, les doy la bienvenida para que compartamos estas vivencias con las personas que lo conocieron más de cerca, tanto académicamente como personalmente, y agradezco también de manera personal y de manera directa a Oralia, la doctora Oralia, su hija, por permitirnos también a nosotros ser parte de este homenaje a su papá. Entonces, bienvenidos todos ustedes y disfrutemos de las memorias de lo que nos van a hablar los invitados, como el profesor Eduardo Matos. Muchas gracias a todos ustedes. Una pequeña semblanza de la presencia del profesor Rubén Cabrera Castro. Originario de Coatepec de los Costales, municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero, donde realizó sus estudios iniciales. Rubén Cabrera
llega a inicios de los años 60 al Distrito Federal para realizar los estudios de la licenciatura de Arquitectura. La vida académica lo lleva a colaborar en el proyecto arqueológico de Teotihuacán 1962-1964, participando en las investigaciones del conjunto habitaciones del área norte de esta zona arqueológica. Asimismo, al lado de investigadores Héctor Gálvez y Guadalupe Mastache, logran un importante hallazgo, la pintura de La lucha de los animales mitológicos. Rubén Cabrera ingresa a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cursa la carrera de Arqueología cuando esta escuela estaba en la calle de Moneda, al lado del Palacio Nacional. El profesor Cabrera llega a Teotihuacán después de estar laborando en los estados de Guerrero y Michoacán. Tingambato y Tzintzuntzan es invitado a realizar el proyecto Teotihuacán 1980-1982. Damos la palabra al primer ponente, al maestro Eduardo Matos Moctezuma. Bueno, quiero comenzar diciendo que cuando se rinde un homenaje a una personalidad es porque ésta ha destacado de manera brillante, de una manera increíble en el campo en el cual se le está homenajeando. Y ese es el caso de Rubén. Nada más merecido que este homenaje que hoy se le rinde, además de que en vida recibió la medalla por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por parte del director del mismo, en una memorable sesión que se llevó a cabo en nuestro, imagínense, ya emblemático Museo Nacional de Antropología, y en la cual tuvimos el gusto de participar junto con otros colegas en aquel homenaje. Eso fue el 8 de diciembre del año pasado, o sea, apenas hará 8 meses. Y pues fue un momento muy emotivo. Allí estuvo él, allí estuvo su esposa, Meche, allí estuvo su hija, en fin, y muchos colegas que deseaban participar, que deseaban estar presentes en aquel homenaje, que a la vez fue la presentación del libro, en aquel momento recientemente publicado, o sea, en 2022, que de los que fueron coordinadores precisamente el mismo Rubén y Sergio Gómez, ¿no? Es del estudio de un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacán, que pueden, por cierto, adquirir aquí afuera y se los recomiendo. Entonces, pues imagínense que yo conocí a Rubén desde hace más de 60 años. Inclusive, en aquel entonces, me invitó a su boda. Yo no sé si Oralia sabía esto. Me invitó a su boda, que tuvo lugar ni más ni menos que en la Catedral Metropolitana, es decir, en el sagrario de la capital, de la Catedral Metropolitana. O sea que allí estuvimos con Rubén, como ven, pues en las buenas y en las malas. Pero, y desde ahí pues nos unió una amistad, y aunque tomamos rumbos diferentes, siempre tuvimos puntos de unión, y ahorita vamos a referirnos a alguno de ellos. Para comenzar, yo quisiera comentar que casi siempre que se habla de la historia de la arqueología de Teotihuacán, se comienza con don Carlos de Sigüenza y Góngora. Todos sabemos que don Carlos, allá en el siglo XVII, en la segunda parte del siglo XVII,
intentó hacer alguna excavación. Se ha especulado que es en la pirámide de la Luna, que es en la del Sol. Yo creo que es la del Sol en realidad, donde él trató de excavar, según lo que nos comenta un historiador posterior a él, inmediatamente posterior a él, ya del siglo XVIII, como lo fue precisamente don Lorenzo Boturini. Ahí es donde vemos ese dato de que don Carlos de Sigüenza y Góngoro, este sabio novohispano, quiso perforar la pirámide de Teotihuacán, pero halló resistencia, así dice. Pero el mismo Boturini ahí señala cómo mandó a hacer un plano que no conocemos, desafortunadamente se perdió y quizá algún día aparezca. Entonces decía que siempre comenzamos por mencionar a don Carlos de Sigüenza como uno de los primeros que interviene en Teotihuacán. Sin embargo, sabemos que Teotihuacán en su momento de pleno apogeo, allá por el año 500 de nuestra era, 450 de nuestra era, tuvo relaciones, y desde antes, con una serie de grandes centros, grandes ciudades, como lo era Monte Albán, por ejemplo, la zona maya. La zona maya está plagada de presencia teotihuacana. Recordemos Caminalhuyú, Tikal, bueno, Copán, en fin, que en su momento de apogeo Teotihuacán era la gran presencia que había en aquel momento, ¿no? Sin embargo, hay algo interesante, y es que cuando ya viene a menos Teotihuacán, hacia el año 650 aproximadamente, sin embargo, va a mitificarse esta ciudad, tal fue su importancia, que en las sociedades posteriores va a tener una presencia significativa. Y resulta que en las excavaciones del Templo Mayor de los mexicas, imagínense, 700 o 750 años después de que Teotihuacán ya había sido abandonado, o por lo menos parcialmente abandonado, hemos encontrado una serie de elementos que están indicando que en realidad no fue don Carlos de Sigüenza el primero que vino aquí con interés de conocer qué era esto, sino que fueron los mexicas. Claro, cada uno con diferente intención. Don Carlos, como dice Bernal en su Historia de la Arqueología, pues con el fin de saber algo más sobre estos monumentos. Los mexicas, por otra razón. Los mexicas querían tener una relación con lo divino, ¿no? Y también con la relevancia humana. Entonces, para relacionarse con lo divino, vienen aquí, hacían peregrinaciones periódicas y vienen a Teotihuacán. No saben quién hizo esto, no saben qué lengua se hablaba, no saben quiénes eran sus pobladores, y entonces la mitifican y dicen, es una ciudad de los dioses. Aquí nacieron los dioses. Y entonces van a crear aquel mito del quinto sol, que va a tener su nacimiento, según relata el mito, en Teotihuacán. Imagínense la importancia. Claro, la ciudad ya estaba cubierta totalmente, ¿no? Pero se adivinaba, claro, estos grandes montículos, las trazas, de todas maneras, allí vestigios que afloran inclusive actualmente en la superficie y de la tierra. Cada vez que llueve, pues afloran tepalcates y cosas. O sea, ellos sabían que aquí había habido una gran ciudad. Al desconocer quiénes la hicieron, la adjudican a los dioses y crean uno de sus más importantes mitos, el del nacimiento del quinto sol. El quinto sol es el sol del hombre náhuatl. O sea, imagínense la importancia que posteriormente va a continuar teniendo la ciudad, ¿no? Entonces resulta que, volviendo al Templo Mayor mexica, pues estos señores aztecas o mexicas
que conocemos eran expansionistas tremendos y pues opresores en muchos casos de otros pueblos indígenas a los que les aplicaban un tributo tremendo. Sin embargo, Teotihuacán pues lo ven con un enorme respeto. Excavan porque no de otra manera podemos explicarnos lo que se ha encontrado en el Templo Mayor. Y van los ejemplos. Empecemos. Aquí observamos precisamente un templo que hemos denominado Templo Rojo del Sur y hay otro al lado norte. O sea, están a ambos lados del gran templo principal mexica, el Templo Mayor, ¿verdad? Pero, ¿qué vemos en esta arquitectura? Y no es la única, vemos talud, véanlo ustedes, tablero, ¿verdad? Pero algo muy interesante, voy a moverme aunque cause destrozos en la filmación ahí que están haciendo, en las alfardas y también por ejemplo, la moldura en el tablero, tenemos toda una serie de diseños que recuerdan o que fueron tomados de Teotihuacán. Por ejemplo, los medios ojos, estos que aparecen en muchos murales teotihuacanos. En la siguiente vamos a ver, vean aquí está la alfarda y vemos los medios ojos como los mexicas lo han encontrado en Teotihuacán. Quizá no saben bien el significado, pero lo plasman alrededor de su templo principal, ¿no? La siguiente nos va a mostrar, vean esto, esta cerámica fue encontrada por Leonardo López Luján frente al norte del Templo Mayor mexica, al pie de la escalinata que lleva al recinto llamado de los Guerreros Águila. Y allí aparecieron objetos como los que están viendo, una típica ollita Tlaloc, ándale ya, hombre, mira, qué maravilla, gracias. Bueno, ahí, como decíamos, tenemos ya presencia de... Uy, esto ya se sonda, ahora sí. A ver, aquí está. Bueno, ven ustedes, esto es una vasija, obviamente, teotihuacana. Quienes están aquí son especialistas en esta ciudad y hay varios de ellos, pues la identifican de inmediato, ¿no? Y no apareció sola, apareció con otros elementos asociados típicamente teotihuacanos, ¿no? Y claro, las típicas ollas Tlaloc como la que vemos a la derecha, ¿no? En la siguiente lámina vamos a observar de igual manera una serie de objetos, por ejemplo esta especie de nariguera aquí, figurillas y este plato en piedra verde que contenía una serie de piedras irregulares en su interior y con una tapa muy peculiar, ¿no? En la siguiente vamos a ver estas máscaras que han sido analizadas. Aquí hay una controversia, hay un arqueólogo que piensa que son de imitación a las máscaras teotihuacanas y otro que piensa y hizo análisis y todo, que son teotihuacanas, quizá con ciertos retoques, pero que son teotihuacanas. El hecho es que en la ofrenda 82 apareció la del lado izquierdo, tal como la están viendo, con sus incrustaciones y demás, y las orejeras colocadas a ambos lados. Y en la ofrenda 20 salió esta otra con sus ojos de obsidiana también colocados allí. La siguiente lámina, vean esto. Esto está hecho en el típico estilo mexica, lo que algunos investigadores han llamado el estilo imperial, ¿no? Es el momento de gran apogeo de los mexicas, ¿verdad? En donde lo que estamos observando es el dios viejo, ¿verdad? En la misma posición que los dioses viejos teotihuacanos, ¿no? Y que habían aparecido, tenían su inicio en Cuicuilco, ¿no?
donde recordemos que Cummings había encontrado allí en Cuicuilco, ¿verdad?, figurillas, por lo menos dos, de pequeñas en barro del dios viejo, soportando ya un brasero enorme y que pues hemos identificado como el volcán mismo, el Xitle, que iba a acabar con la ciudad y que se menciona parte de esa población vino acá, hacia Teotihuacán. El hecho es que si observamos los detalles, primero es una pieza más o menos de este alto, es una pieza pues grande, de tamaño medio, digamos, ¿verdad? Pero tiene todas las características teotihuacanas. Noten el puño cerrado, la mano abierta, tal como se representa, obviamente sentado, ¿verdad? Trae también, aquí vemos unas especies de colmillos, en fin, sus grandes orejeras, y el brasero enorme en la cabeza, con estos símbolos que también son muy, muy propios. Esto, para hacerlo, los escultores mexicas tuvieron que basarse en una escultura teotihuacana. Y eso solo se encuentra, con suerte, en superficie, pero lo dudo, excavando. Como excavando se encontraron la vasija, etcétera, etcétera, y los rasgos de pintura mural y los rasgos de talud y tablero que vamos presente en la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, quizá ya había perdido su sentido original, porque el brasero en la parte alta no es hueco, como lo son la mayoría de los que se han encontrado, para colocar ahí pues para el incienso, pues esta cosa para que el copal, para quemar, ¿verdad? Sino que es plano y tiene glifos, ¿no? Pero que es una presencia teotihuacana, no cabe duda. El mismo Leonardo, a quien le tocó ya luego encontrar estas vasijas y otras más, escribió un librito que se llama, o que habla de la presencia teotihuacana en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Yo ya le he dicho que debe ampliarlo más, porque él incorpora ahí, por ejemplo, esa vasija que él mismo encontró posteriormente y la que observamos de anaranjado delgado. La siguiente lámina nos va a mostrar, ahora sí, en el orden correcto, a don Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Ya ha venido la conquista, 1521, y don Carlos era un ilustre investigador, destacó en varias materias, ¿verdad? Inclusive dio cursos de matemáticas en la Real y Pontificia Universidad. Él mismo relata cómo concursó para poder tener esa cátedra, su inquietud lo lleva a coleccionar toda una serie de materiales, de códices, de escritos antiguos, ¿verdad? Crea toda, pues ahora sí que todo un acervo en el cual pues lo está consultando, lo está revisando, y su inquietud lo lleva, ahora sí, a venir a Teotihuacán, ¿no? En donde, como ya dijimos, intenta excavar, pero se ve que afortunadamente ya no insistió mucho, quién sabe qué destrozos hubiera hecho, pero ya no insistió mucho, y entonces quedó ahí el asunto. Y como digo, es don Lorenzo Boturini quien nos va a dar relación de que don Carlos había intentado excavar aquí, en este lugar, en una de las pirámides, ¿no? Y pasa así el tiempo, o sea, sabemos, no voy a relatar toda la historia de la arqueología teotihuacana, porque la conocemos, pero además es amplísima, es uno de los sitios quizá más excavados de todo Mesoamérica, y sabemos que por aquí pasaron viajeros, visitantes, ¿verdad? Como Décidé Charnay, que nos va a dejar en sus libros, ¿no?, de Les Anciens Villes, no que lean mucho en francés, pero las antiguas ciudades del Nuevo Mundo, ¿no?, más fácil. Y allí va
precisamente a mencionar, son 2 libros que nos deja, o 3, en los cuales Teotihuacán tiene un lugar predominante, aunque él recorre, como saben, todo Mesoamérica y demás, ¿no? Y también hay visitantes pues muy distinguidos. Por aquí viene a visitar a Alejandro de Humboldt, según se dice, otros ponen en duda que haya estado aquí, pero en fin, relata Humboldt en alguno de sus libros, hace referencia a Teotihuacán, en algunos casos un tanto detallada, y también tenemos ya gentes que por interés propio, no siendo estudiosos ni nada, van a venir aquí, como la famosa marquesa Calderón de la Barca, esposa del primer embajador de España en México, que fue don Ángel Calderón de la Barca. En fin, relata en su vida en México, relata las peripecias para llegar acá, la visita, etcétera, etcétera. Repite más o menos lo que había dicho Humboldt, lo que se comentaba en aquellos momentos sobre las pirámides, se repetía lo de una dedicada al sol, la otra a la luna, la gran calle de los muertos, Micaote, en fin, todo esto, ¿no? En fin, el siglo XIX va a estar lleno de estas visitas, de este interés que está despertando Teotihuacán. Además, la relativa cercanía con la ciudad pues facilitaba en mucho esas andanzas por aquí, ¿no? Vamos también, en la siguiente lámina ya vamos a entrar, vamos a dar un salto, y ya vamos a ver cómo desde finales del siglo XIX va a haber un personaje, don Leopoldo Batres, que se va a interesar en Teotihuacán. Ya desde el siglo XIX él le va a corresponder trabajar el famoso Templo de la Agricultura, encontrarlo en la calle de los Muertos, ¿verdad? Pero quizá uno de sus principales trabajos se va a dar ya en pleno principios del siglo XX, en donde él va a trabajar sobre todo la pirámide del Sol. ¿Por qué razón? Porque en aquel momento había interés por celebrar que se acercaban los 100 años, el siglo de haberse iniciado la independencia de México, 1810. Entonces se acercaba 1910 y don Porfirio tenía interés en que se conociera y le encomiendan a don Leopoldo, como vemos ya tenía experiencia en Teotihuacán, inclusive se le había declarado por el gobierno del Estado de México como miembro ilustre, miembro distinguido por sus trabajos aquí. Entonces él va a empezar hacia 1905, 6 sus trabajos, sus excavaciones, ¿verdad?, que van a tener atención sobre todo en lo que es la gran plataforma, en la parte superior del lado sur de la gran plataforma que rodea a la pirámide del Sol, pero ya luego en la pirámide misma, ¿no? La siguiente lámina nos va a mostrar a la pirámide algunos trabajos que se están desarrollando. En la siguiente vamos a poder ver, ahí vemos ya la pirámide excavada y vemos precisamente al grupo de americanistas que acompaña a don Leopoldo. Aquí está don Leopoldo y este que está aquí de barbas, grandote, es don Justo Sierra, que era secretario de Educación en aquellos momentos, ¿no? Entonces están visitando pues los atuendos de las damas, pues vean ustedes, pero vemos pues la gran masa de la pirámide del Sol, cuya excavación pues ha sido muy criticada, sobre todo por aquella tesis de René Bastián de 1948 de la ENA, en que es sobre la pirámide del Sol y hace ahí una serie de análisis, de estudios, de entrevistas con los trabajadores mismos y llega pues a conclusiones un tanto negativas. Lo que sí hay que aclarar es que se le ha achacado, y yo creo que incorrectamente a Batres,
es que usó dinamita para excavar en la pirámide del Sol. Esto es muy difundido. Sin embargo, no lo menciona ni el mismo Remy Bastián, ni Marquina en su arquitectura prehispánica, ni tampoco Ignacio Bernal en su historia de la arqueología, ni en trabajos posteriores. No hay evidencia hasta el momento de que realmente le hubiera usado dinamita para tal fin, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que a veces ocurren. La que sigue, por favor. Vamos ahora a pasar a uno de los grandes proyectos que yo siempre he ponderado mucho por su importancia dentro del mundo de la antropología y dentro de la historia de la antropología en general, y es la población del Valle de Teotihuacán, ¿no? En 1917, don Manuel Gamio funda un departamento primero, que después va a ser dirección de antropología, la dirección de antropología, dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Esto es muy significativo, porque resulta que quien dirigía esa Secretaría de Agricultura y Fomento era un individuo que tenía un interés enorme en había participado en los estudios de agrarismo, de ejidos, etcétera, todo a favor del campesino, y era Pastor Roa. Inclusive Pastor Roa había influido en ese año de 17 también en la elaboración de dos artículos muy importantes de la Constitución en defensa, digamos, de los trabajadores, y eran el artículo 27 y el 123 constitucionales. Eso se le deben a Pastor Roa. Entonces Pastor Roa tiene interés que se lleve a cabo una investigación, para lo cual Gamio y para eso invita a Gamio, fundan la Dirección de Antropología, y Gamio había dividido el país en 11 grandes regiones, ¿no? Y quería que se excavara algún sitio emblemático de cada una de esas 11 regiones. Y va a comenzar con el centro, a la que correspondían los estados, bueno, la capital, la Ciudad de México, y los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Esa era esa región y entonces escogen el Valle de Teotihuacán. Pero ¿qué hace Gamio? En 1917 da inicio a su proyecto con un carácter multidisciplinario. Invita a una gran cantidad de investigadores, geólogos, geógrafos, minerólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Arquitectos. Ignacio Marquina hace aquí su trabajo colaborando con don Manuel Gamio, por ejemplo. En fin, un gran número de los más distinguidos especialistas en diversas materias son los que van a formar parte de este proyecto de la población del Valle de Teotihuacán, para lo cual Gamio parte de dos principios fundamentales, que es población y territorio, ¿no? Es decir, cómo esa población se asienta en un territorio, cómo va a fundamentarse en ese territorio, cómo lo va a utilizar, etcétera. Pero además quiere estudiarlo de una manera integral, y además va a estudiar el momento prehispánico en este caso de Teotihuacán, el momento colonial y el momento, digamos, ya posterior a la colonia. Y entonces divide pues a los grupos de investigadores para que se aboquen a ello. Los resultados se hacen en tres tomos que publica precisamente la Secretaría de Agricultura y Fomento, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver precisamente cómo además quiere beneficiar a la población. El proyecto, que trataba a la población como uno de los puntos o ejes principales, que quiere favorecer a la población de aquel momento. Y entonces establece toda una serie
de escuela, por ejemplo, la escuela de artesanía, aquí están trabajando el IX, ¿verdad? Y funda esta escuela donde estamos como escuela donde se van a impartir parte de las enseñanzas, ¿no? Inclusive por acá atrás ahí está el horno en que se hacía la cerámica, en fin, los van especializando en diferentes ramas. La que sigue, aquí vemos también el taller de elaboración del pan con sus cartillas también de lectura, cosas de la danza. Acuérdense que él crea el teatro, que todavía existe aquí cerca, en donde se hacían representaciones y demás. Y otra cosa muy interesante es que Gamio es prácticamente el primero en aplicar el cine a el estudio antropológico. La fotografía ya se había usado desde el siglo XIX, la habían usado desde Charnay, Le Plongeon, en fin, muchos. Pero Gamio va a querer que con el cine, imagínense, es de las primeras tomas, y no les traje la que tengo, que dura 11 segundos, que está Gamio en el antiguo museo que había elaborado Batres. Está Gamio, prende un cigarro, la fumadora empedernido, ¿verdad? Y es toda la toma que hay, ¿no? Pero bueno, hubiera sido bonito pasarlo aquí. La que sigue nos muestra la estación del ferrocarril. Logran que aquí se detenga el ferrocarril que iba hacia Pachuca, hacia más para allá. La que sigue, y en fin, que toda esta obra de don Manuel pues va a tener una repercusión enorme, porque considera además a la antropología, y así lo aplica aquí, como una ciencia que se nutre de varias disciplinas, una ciencia que estudia al hombre en su pasado, la arqueología, una disciplina que estudia al hombre desde la perspectiva de la lengua, del lenguaje, y de allí los estudios lingüísticos que se realizan aquí. ¿Y saben quién los hizo como colaborador de Gamio allá por 1917-18? Pablo González Casanova, padre del que fue después rector de la universidad, ¿no? Don Pablo González Casanova, padre, hace aquí los estudios de lo que llamaban el mexicano, el náhuatl, que todavía se usaba mucho. Pero claro, la tecnología arqueológica va avanzando, van viniendo nuevos investigadores. Doy un salto grande porque vamos a estar ahora con 3 proyectos que se van a realizar en la década de los años 60 aquí en Teotihuacán. Primero, el de René Milon, que, como ustedes saben, divide la ciudad en grandes bloques y pretende 3 cosas fundamentales: conocer la extensión de la ciudad, 2, en los distintos periodos cronológicos de crecimiento de la ciudad, y 3, el número poblacional, el número de habitantes. Y entonces, bajo esos 3 ejes, va a llevar a cabo su trabajo, que va a publicar, como sabemos, en 1973, y en donde ya vienen todos los planos y demás, ¿no? Aquí es donde vamos a tener la presencia de Rubén Cabrera. Aquí se inicia, él era alumno de la escuela, igual yo también lo era, participamos aquí, yo con don Jorge Acosta, él con Ponciano Salazar, pero Rubén empieza a tener ese interés, se le empieza a despertar el interés por la gran ciudad. Y entonces va a decidir posteriormente radicar aquí en el lugar, ¿no? Y a partir de ahí, ya sabemos, 60 años de investigaciones y de aportes. Vamos a ver la siguiente. Bueno, este es el Palacio de las Mariposas. Cuando se empezaba a excavar, ven ustedes los arranques de los pilares, aquí, ¿verdad? Por aquí anda don Jorge Acosta,
muchas de las piedras tiradas que luego ya se fueron armando en cada uno de los pilares que componían el patio principal. Aquí, esta es la parte inferior que está en la subestructura del Palacio de las Mariposas, donde encontramos precisamente el palacio llamado de los caracoles emplumados, ¿no? Y que se encontró, estábamos trabajando, don Jorge tuvo que irse a México durante un año porque lo nombraron director de monumentos prehispánicos, pero no dejó Teotihuacán. Yo era su ayudante, entonces él venía constantemente para ver cómo iba todo, y en una de esas estaba yo excavando la habitación poniente del gran patio del Palacio de las Mariposas, la habitación poniente, y había una gran cala de saqueo. Empezamos a excavarla y de repente encontramos primero una lápida de tecali, de alabastro, ahora de travertino, que estaba allí rota, con la representación de parte de un personaje, ¿verdad? Y al seguir excavando dimos con la parte alta del pilar que está allí con las flores de 4 pétalos, ¿verdad?, superpuestas, y con los caracoles emplumados. Entonces, pues fue muy interesante poder conocer todo esto, y con la pintura mural que vemos allí en el entrecalle, ¿se acuerdan? Son aves volando de color verde, ¿verdad? Y vamos a ver en la siguiente, ahí sale este pilar, vean ustedes, con su colorido muy firme, su color. Claro, contábamos en ese momento con el apoyo también de los conservadores, de los restauradores que participaron, quien ayudó a don Jorge en el patio central para la reconstrucción de los pilares y del edificio del Palacio de las Mariposas, fue Tomás Surián, que era precisamente jefe de los restauradores, ¿no? Aquí yo he sido crítico de este proyecto por una razón. Al mismo tiempo, imagínense, en los años 60, que está Milón haciendo bajo esas 3 principios su investigación, ¿verdad? También estaba Bill Sanders. Bill estaba haciendo el Teotihuacán Valley Project, ¿no? En cambio, el Teotihuacán Mapping Project era el de Milo, pero también Bill tenía los principios que regían su investigación. Desafortunadamente, el proyecto 62-64, teniendo una gran oportunidad, inclusive, como lo comentábamos entre los jóvenes arqueólogos, ahí estaba Guadalupe Mastache, estaba Rubén Cabrera, en fin, hubiera sido el momento de tratar de ratificar lo que Gamio había hecho, pero pues no, tuvo una tendencia muy marcada, muy fuerte, hacia la reconstrucción monumental, ¿no? Entonces, esto, pues, digamos, no había un enfoque como lo tenían los otros proyectos, ¿verdad?, con otra perspectiva, sino el enfoque era crear, pues, estas reconstrucciones que ya después han sido muy criticadas. Inclusive ahí está la tesis de Daniel Chabelson, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ya se nos va a acabar el tiempo y vamos a terminar con la siguiente imagen. Esto es, bueno, ¿a quién vemos aquí? A 2 grandes estudiosos de la cultura teotihuacana, a Yuli y a Rubén. Aquí Rubén ya estaba enfermo, pero no perdía los ánimos. Entonces, Yuli tuvo la idea de entrevistarlo. La última entrevista que se hizo de Rubén Cabrera la hizo Yuli Gazzola, ¿no? Y pudimos oír las palabras de Yuli y de Rubén en el homenaje ese del 8 de diciembre del año pasado, hace 8 meses. Allí, con
la presencia, como lo dije, de Rubén, del director del INA, etcétera, se le rindió ese homenaje en vida, el cual gozó mucho, porque además a alguien se le ocurrió, a los organizadores, llevar música guerrerense, ¿no? La cual, pues, el Tabo, como le decíamos, y como aclaramos hace un rato, el Tabo no era, muchos creían que se llamaba Gustavo, no, le decíamos de cariño Centavo, entonces Tabo. Entonces de allí se le vino que muchos de aquellas generaciones lo conocíamos así, y así lo llamábamos al querido Tabo. La que sigue nos va a mostrar a Rubén precisamente en estos momentos en que había dado sus aportes. Es curioso que Rubén, durante estos 60 años de investigación, trabajó en los principales lugares, o por lo menos en muchos de los principales lugares de la ciudad, en la pirámide de la Luna, en el templo de Quetzalcóatl, en la calle de los Muertos, en 82, 34, etcétera, en fin, que en la Ventilla, finalmente, en donde nos dio aportes realmente significativos para el conocimiento de esta ciudad y su importancia, tanto en su momento, como ya lo he dicho, también posteriormente. La siguiente imagen es también de Rubén, además, una persona de una sencillez enorme, y finalmente, la última imagen, vemos a Rubén aquí, precisamente en el momento que se le está colocando la medalla por parte del director del INA. Allí está Yuri, ¿verdad? Está el director y Rubén. Rubén ahí con este reconocimiento, sobre todo por la obra que se presentaba en este también homenaje, ¿verdad? El Estudios de un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacán, que como dije, pues coordinado por él y por Sergio Gómez. Entonces, con esto era el reconocimiento, igual que como ese reconocimiento se redondea el día de hoy con este homenaje luctuoso a quien entregó su vida para Teotihuacán, a quien le dedicó su vida a este enorme sitio arqueológico, el cual aún nos va a revelar muchos datos. No contamos ya con Rubén, pero sí con su ejemplo. Y eso es lo importante. Hay que seguir sus pasos. Muchas gracias. Una pequeña acotación, ya antes de darle que se le dé la palabra. Mi queridísima carmelense amiga, fíjense qué bien pensado está este homenaje. Primero es un panorama general que me propongo, pero lo que sigue, ¿qué es? Pues Rubén era de Guerrero. Entonces, ¿quién mejor que Rosa Reina, que bien se conoce aquel estado, para que hable? Una pequeña aclaración nada más. Este edificio fue habilitado, estaba un tanto abandonado, pero en el proyecto ya de 1993-94, cuando instauramos aquí el Centro de Estudios Teotihuacanos, y le dimos ese nombre precisamente porque había sido el lugar en que, como lo dijimos, años atrás, había hecho aquí un lugar de enseñanza y aprendizaje. Entonces, qué mejor que ahora seguir aquella tradición de que fuera el Centro de Estudios Teotihuacanos, ¿no? Entonces, nada más era eso. Rosita, querida, rara vez tiene una oportunidad de dar un abrazo a esta niña. Es realmente un honor para mí seguir participando en esta
esta serie de homenajes que se dedican a uno de mis más queridos amigos, Rubén Cabrera. Voy a empezar, no crean que voy a leer nada más estas 2 hojitas y luego ya nos lanzamos a ver algunas diapositivas. Agradezco también a los organizadores, que no los conozco, pero qué bueno que lo hicieron. Pues hace 9 años, en noviembre de 2014, este Centro de Estudios Teotihuacanos organizó un homenaje a Rubén, en el que también participé. En aquel entonces también hice algo sobre Guerrero, pues me parece importante resaltar los trabajos arqueológicos que realizó Rubén muy lejos de Teotihuacán, en el actual estado de Guerrero. Desde sus primeros trabajos ya se vislumbraba la calidad de sus intervenciones, calidad que se acrecentó a lo largo de su trayectoria profesional y lo convirtió en uno de los mejores arqueólogos del país. Lo que junto con su honestidad, su sencillez y su enorme calidad humana, lo hicieron ser un arqueólogo excepcional. A Rubén lo conocí hace muchas décadas, de que estudiábamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, allá en la calle de Moneda. Cuando todos nos conocíamos, pues éramos un puñado de alumnos que a veces cursábamos las mismas materias independientemente de nuestro año de ingreso. Y compartíamos a los mismos excelentes profesores, quienes nos formaron con una visión integral de la antropología. A Eduardo no quiero decir cómo lo conocí, pero lo conocí también. Era muy diferente a como está ahora. Raúl Arana, que aquí nos acompaña. Y en fin, otra serie de compañeros de todas las especialidades. De las investigaciones de Rubén en Guerrero, voy a recordar 2 proyectos de salvamento arqueológico en los que intervino, el de la presa hidroeléctrica La Villita y el de la presa de riego de Cocula. Por mis intereses de trabajo yo conocía mejor lo que había publicado sobre Cocula, pero no lo de La Villita. Por eso, al leer con mayor detenimiento su tesis de 1976 sobre La Villita, entendí por qué desde entonces tenía las bases para ser un gran arqueólogo. Baste mencionar que gracias a la formación que supo aprovechar en la ENA, porque hay muchos que la supimos aprovechar a medias o de plano la pasamos en blanco, Rubén sí la aprovechó, pues ya consideraba la arqueología como una disciplina que no trata solo de la cultura material, sino de las sociedades mismas que la crearon. Igualmente, desde entonces percibía la necesidad no solo de conocer, sino de entender los fenómenos sociales, integrando toda la información disponible, así como la necesidad de incrementar los trabajos interdisciplinarios, temas que siguen vigentes. Además, en su trabajo de La Villita, Rubén refleja su honestidad profesional. Menciona cuáles fueron los objetivos, las hipótesis y la metodología que originalmente se pretendía seguir, alcanzar y comprobar, indicando sin ambigüedades cuáles fue posible cumplir y cuáles no y por qué. A pesar de esto, de manera admirable, logró integrar toda la información en una secuencia explicativa sobre el devenir histórico de las sociedades del pasado. En el salvamento de Cocula, reconoce que la integración e interpretación final de los materiales y datos recabados no se pudo llevar a buen término. Otra muestra más de su honestidad profesional. En varias ocasiones Rubén me mencionó que como oriundo de Guerrero, le hubiera gustado
dedicarse más a la arqueología de su estado natal. Pero estando en Cocula, las circunstancias cambiaron su destino. De manera prudente, Rubén escribió que esto se debió a problemas administrativos que se presentaron al término de los trabajos de campo. Aunque en realidad se tuvo que trasladar a Teotihuacán por órdenes superiores. Bien para Teotihuacán, malo para Guerrero. Sin duda su presencia nos hubiera ayudado para desentrañar la compleja arqueología de esta entidad suriana, la cual nos ha costado mucho trabajo, pero creo que hemos hecho un enorme avance en los últimos 30 años. Antes mencioné la sencillez de Rubén, cualidad difícil de encontrar en algunos colegas que conforman grupos de autoalabanza para vanagloriar sus personas y sus trabajos. Rubén no necesitó de esto. Su vasta producción profesional lo respalda. ¿Y qué decir de su calidad humana? Siempre compartiendo sus saberes y ayudando a tantos arqueólogos que le agradecen, lo valoran y lo respetan. Durante muchos años le perdí la pista a Rubén. Si acaso lo veía eventualmente, pero gracias a la creación del programa multidisciplinario e interinstitucional Antropología e Historia de Guerrero, ejemplar y único en el ámbito nacional, nos volvimos a reencontrar. Última página. Este programa fue concebido en 2001 por el llamado Grupo Guerrero, que reunió a destacados investigadores en arqueología, lingüística, etnología e historia, en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Con este programa se logró crear espacios de discusión y divulgación de las investigaciones antropológicas e históricas que se realizaban en territorio guerrerense, los que perduraron intactos durante 12 años, hasta 2014. Entre sus iniciativas, promovió un seminario permanente, 6 mesas redondas, varias publicaciones y exposiciones, un proyecto integral y una cátedra. En este cúmulo de evidencias, en este cúmulo de actividades, Rubén siempre participó con entusiasmo impartiendo excelentes conferencias o haciendo valiosos comentarios. Momentos en que los arqueólogos, amigos y nuestros familiares, como la muy querida Meche, que no está ahorita con nosotros, pero que ayer la vimos, aprovechamos para visitar varios sitios arqueológicos, desde luego de Guerrero, también para convivir y reafirmar nuestra amistad. Pero vamos a ver un poco de lo que les preparé en esta presentación de PowerPoint. Yo no la voy a poder pasar, pero les hago que les indico o… ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. Pues aquí nos tienen, aunque ustedes no lo crean, vean nomás, gracias a Auralia, que me pasó esa foto de Rubén, exactamente en el mismo año. Rubén ya trabajaba como todo un arqueólogo y yo era como diría el presidente actual, yo era una niña fifí que trabajaba en el Museo Nacional de Antropología recién inaugurado. La que sigue, por favor. Estos son, si aún está por ahí Eduardo, nomás para que se acuerde de los maravillosos maestros que tuvimos y que eran de todas las especialidades de la antropología. El doctor Arturo Romano, bueno, ni voy a decir sus títulos porque ya después todos eran doctores. Antropólogo físico, Pedro Armillas, arqueólogo, José Luis Lorenzo, arqueólogo, Román Piñachán, arqueólogo, Julio César Olivé, un extraordinario abogado y arqueólogo, Johanna Faulhaber, antropóloga física, Jaime Litvak,
arqueólogo y un gran empresario, Jorge Avivó, antropogeógrafo, Mauricio Suárez, lingüista, don Pedro Bosch Gimpera, era como una especie de enciclopedia humana viviente, Bárbara Dahlgren, etnóloga, y Beatriz Barba, arqueóloga. Y me faltan muchos, ¿eh? Por ejemplo, Guacuja, que era nuestro profesor de inglés, y Madame Carazo, la de francés, porque ahí teníamos que entrar sabiendo por lo menos 2 idiomas. La que sigue, por favor. Bueno, ya entrando a cosas más, como decía mi hermana, tristes y llorosas, este es el estado de Guerrero actualmente. Fue erigido apenas en 1849, tiene 81 municipios, en los cuales, ni sé si se verá esto, así, les destaco el municipio de La Unión, que es donde está la villita. También les destaco el de Coahuayutla, porque es donde se hizo la otra presa hidroeléctrica, el Infiernillo, y el municipio de Cocula, que es donde hizo también investigación Rubén. La que sigue. Bueno, como todos saben, Guerrero desde tiempo atrás ha sido un territorio muy agreste. Todavía hay muy escasos caminos, insalubridad, y sobre todo se ha vuelto absolutamente peligroso. Yo desde 2015, 16 por ahí ya no he regresado. Pero bueno, aquí les pongo, este es el río de las Balsas, que viene desde Puebla, recorre aproximadamente 500 kilómetros en territorio guerrerense, y aquí les señalo las presas. En orden de construcción, primero fue el Infiernillo, en segundo lugar fue la Villita, en tercer lugar la presa del Caracol, y la cuarta que pretendían hacer, la de San Juan Tetelcingo, ya no la hicieron porque se levantaron los 500 pueblos o 100 pueblos nahuas del Balsas, y además iban a inundar un sitio extraordinario que es Teopantecuanitlán, el sitio olmeca más importante que existe en el estado de Guerrero. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, en términos generales, muy esquemáticamente, el río Balsas se divide en 3: el Alto Balsas o río Mezcala, el Balsas Medio, que abarca todo lo que es la Tierra Caliente, y el Balsas Bajo, que es donde están todos los encañonamientos del río, y donde precisamente por eso se construyeron las primeras presas. La que sigue. Bueno, en este mapa de las regiones culturales diferentes que hemos logrado establecer en Guerrero, yo soy autora de esta, que de manera muy esquemática le señalo y la llamé región Mezcala, y abarca, como ustedes ven, lo que actualmente se llama la región centro y el norte de Guerrero y la Tierra Caliente. Es una región muy amplia, como de 24,000 kilómetros cuadrados. Otra región que aquí no se la señalé, pero es la Costa Grande, que llega precisamente hasta Acapulco, y de Acapulco para acá es la Costa Chica, que es otro boleto, como dice. Y aparte está la montaña, que es una de las regiones de Guerrero menos estudiada. Entonces vamos a empezar con la Villita, que esta pertenece a una región totalmente diferente, no solo a la región Mezcala, que es tardía, digamos, del Preclásico Superior en adelante, sino esta región no hay evidencias hasta el momento de nada de la cultura olmeca, y tampoco hay evidencias de la cultura mezcala. La que sigue, por favor. Y bueno, ese es un paisaje de precisamente esta parte del Balsas Bajo, en donde las aguas corren en lugares mucho más encañonados que estos. Hay, ¿cómo se llaman? Pendientes verticales, laderas
playones en algunos lugares. La que sigue. Y ese es el mapa de la presa de la Villita, que originalmente hicieron el registro de todos los sitios mi compañero de banca, Norberto González, y Miguel Medina también, un año antes, pero ya en 66 y 67 entró a trabajar aquí Rubén Cabrera. Reconocieron en total 73 sitios arqueológicos, 23 en Michoacán, 44 en Guerrero. Y de estos, Rubén excavó 6. De esos 6 me voy a referir a 3, que se llaman el B30, el B38 del lado de Guerrero y el B42 del lado de Michoacán. El de que es el primero que vamos a ver, es un sitio que se estuvieron ahora sí que usando su tiempo allí, porque fíjense, estamos hablando de los 60, no podían entrar a este sitio por todos los problemas que había, no de narcotráfico, pero sí de gente muy, muy mala. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el sitio B30, que les digo que estuvieron ahí entreteniéndose en lo que se calmaban las personas que vivían allá cerca del B38. La B se refiere a la Villita, todos los sitios fueron nombrados consecutivamente. Y en la estructura 1 nos dice Rubén, bueno, pues es una plataforma, aquí lo vemos, con 2 escalinatas, y lo importante es que al centro encuentra este recipiente cuadrangular, le llama, la que siga. Y resulta que ese recipiente cuadrangular tenía una subestructura, pero él la identifica como horno crematorio. Horno crematorio, ¿por qué? Porque tenía cenizas, tenía huesos quemados y tenía carbón en las 2 etapas. También cerca de este horno estaban desplante de columnas hechas con cantos rodados que usaban en su interior como alma estas piedras puntiagudas y estaban recubiertas. ¿Para qué servían esas columnas? Nunca lo escribe Rubén. Pueden ser para 2 cosas: para sostener algún techo, miden 1 metro de alto, o puede ser para colocar braseros, no lo sabemos, porque no se encontraron evidencias de la techumbre. La que sigue. Y nos dice Rubén, la mayoría de los 61 entierros que aquí se encontraron, secundarios, estaban localizados en estas ollas que tenían una tapa con un plato o un cajete, estaban cremados, y también encontró creo que 3 que le llamó de pequeños montones, eran entierros que no están en su posición anatómica original y por eso se llaman secundarios. La que sigue. Ahora, del sitio B38, ya que pudieron entrar, les destaco también otra plataforma muy similar a la anterior, que también esta nada más tenía una escalinata, pero encuentra otra especie de recipiente circular, y en este caso ya no nada más 2 de estas columnas, sino 4 y posiblemente hasta otra. La que sigue. En esta estructura, en la parte superior, en lo que le llama el relleno, encontró 7 de estas figuras que, pues, como decía mi tía Julia Carlota, pues ay, qué cosas tan horribles estas que hacían los prehispánicos. Pero bueno, es cuestión de gustos. Lo importante es que representan guerreros muy claramente, aquí con sus escudos, sus armas que llevaban, en fin. Y lo mismo encontró esta cuestión de las cenizas y
y huesos cremados y todo, entonces posiblemente era otro horno crematorio. Esto es muy interesante porque ahora que me he metido un poco más en la arqueología del occidente de México, por ejemplo, José Luis Punzo está encontrando, pero del lado de Michoacán, muchas evidencias de estos hornos crematorios. La que sigue. Y bueno, ya es el B42 en el lado de Michoacán, y la estructura 1, que es el montículo más alto que encontraron en este sitio, y también donde dice Rubén al principio, es que ahí estaba la estratigrafía más completa. Sin embargo, la que sigue nos dice, ya cuando recapacita sobre esto, la cronología con base en la cerámica no fue satisfactoria, pues aunque fue ubicada estratigráficamente, procede de rellenos de estructuras y con múltiples entierros a distinta profundidad. La que sigue. Y bueno, esto merece que se los platique. En el nivel 9, o la capa 9, encontraron, decía, el entierro con la ofrenda más rica. El dibujo de las notas de campo de Rubén lo vamos a ver más pronto. Yo lo inventé, ¿sí? Pero tiene todo lo que tenía este señor. Dice que aquí se localizaron 25 entierros primarios y 6 secundarios. Este entierro primario, que es el número 11, es de un individuo de más de 76 años con deformación tabular erecta, al que se acompañó con una rica ofrenda, una trompeta de caracol, Strombus gigas, no es necesario que se las señale, ahí lo están viendo, y que tenía una boquilla de piedra. 2 pulseras de concha decoradas con caras incisas con incrustaciones de piedra y restos de pigmento rojo. Cascabeles de caracoles cortados. Un metate tetrápode o paleta ceremonial de piedra, de una piedra que se llama filonita. Collares formados por numerosas cuentas de concha, piedra verde y hueso. Pendientes de delgadas láminas de piedra y concha de forma triangular, algunos recubiertos, dice, como con una pasta de color azul turquesa. O bien estos pendientes formando aves con incrustaciones, también de piedra verde con incrustaciones de piedra verde y turquesa. Y una olla completa del tipo café pulido, típica del preclásico. Entonces, les recuerdo la olla típica del preclásico, la paleta de piedra, paleta de pintura, que se les llama corrientemente, pero es un metate de piedra para moler pigmentos. La que sigue. Y esta es ya la síntesis que hace de todo el material cerámico, que fue sumamente difícil, pues no existía ningún estudio previo. Usó esta terminología para los complejos cerámicos que están basados en las tradiciones cerámicas que estableció Jaime Littag. Jaime Littag, perdón, mejor les grito. Jaime Littag fue el jefe de campo de La Villita, y tanto el Salvamento del Infiernillo como el de La Villita fueron ideados y dirigidos por José Luis Lorenzo. La que sigue.
Ahora vamos a ver una comparación de los materiales que excavó Rubén en la villita. Y nos vamos a ir rápido porque yo soy colgada con las conferencias, ¿eh? Pero bueno, vamos a compararlos con una colección. ¿Ya? Creo que ya se escucha. Entonces, despacito. Bueno, lo vamos a comparar con una colección que registramos en el municipio de Coahuayutla, ¿se acuerdan ustedes? El que está pegado a la Unión. Porque después de la intervención arqueológica en el Infiernillo se desató un saqueo brutal. Recuperamos aproximadamente, se registraron aproximadamente 7,500 piezas saqueadas, porque eran toda la gente que ya había aprendido a excavar con los arqueólogos. ¿Sí? De la Costa Grande, pues son de varias cosas, de recolecciones que hemos hecho allá, en fin. Y de la región Mezcala son muy poquitas, porque casi no hay relación. La que sigue. Aquí vemos lo que sería la Villita Temprano. ¿Sí se escucha? Me dicen si no se escucha. La Villita Temprano, que va preclásico medio o tardío. Estas son los dibujos de Rubén. Estas son las piezas saqueadas en Coahuayutla. Son preciosas, comparadas con otras similares del estado de Guerrero, son hermosas. Ahí tienen la trompeta de caracol. Esta es la que encontró en el entierro 11. Estas son una de las cientos que tenemos en Coahuayutla. Y estos son los metates de trápodes. ¿Sí? La que sigue. Sí, esta es del preclásico tardío y protoclásico. Lo mismo, los dibujos de Rubén, las piezas de Coahuayutla. Creo que no merecen más explicación, ¿no? De estos, por ejemplo, están registrados, saqueados, cerca de 1,000 de estos. La que sigue. Esto sería el clásico, que Rubén decía que era lo que más se parecía a la cosa de Teotihuacán, porque tenía una cerámica finísima, y efectivamente es finísima. Esta cerámica nosotros la recogimos en el municipio de Benito Juárez, en la Costa Grande, igual que este soporte de viejito, muy parecido al de Rubén. Esta es de Coahuayutla. Y estos son el tipo de pendientes antropomorfos que encontró Rubén. Ahora, la que sigue. Esta es una de las paletas de pintura o metate para moler pigmentos que se encontró en el salvamento del Infiernillo y que estudió Rubén Maldonado, otro queridísimo amigo. Y desde luego el penate, la que sigue, no tiene nada que ver con las figurillas de estilo mezcala, que son hermosas, muy finas y muy diferentes. La que sigue. Para el epiclásico y posclásico temprano, estamos hablando más o menos de 650 o 700 hasta el 1000 después de Cristo. Aquí les puse de comparación este pedazo de fondo de molcajete con uno que encontré directamente asociado al juego de pelota en el sitio de la organera Xochipala. Las patas con cabezas de serpiente, que son súper comunes en esta cerámica yescla naranja. Estos soportes altísimos que son de la Costa Grande, y esto es lo que encontró Rubén en la villita. Tenemos desde luego las ollas grandes donde colocaban a los restos de los individuos cremados. Esta que encontró Rubén en la villita, y esta es de la Costa Grande, también de la villita, la que le llama mazapoide, comparada con una más mazapa de la desembocadura del río Balsas. Pero fíjense que desde hace mucho yo decía la que sigue. Yo decía
ay, que estas figurillas del epiclásico, qué feas son. Les digo, estos son dientones. Esta la encontró Rubén en la villita. La que sigue. Esta la excavé yo en la organera Xochipala Guerrero, que está del otro lado del río Balsas y en el centro del estado de Guerrero. Y bueno, ¿por qué los hacían así de dientones y ojones? La que sigue. Pues hasta ahora me di cuenta que es lo último y feo que queda del dios Tlaloc. ¿Sí? Ese es de la villita, la que sigue. Y bueno, este es el posclásico en general, con las figuras de guerreros, la cerámica típica rojo sobre naranja, las pipas, malacates, un atlat, soporte de atlat, anzuelos, están a las orillas del río, esto que le llaman pinzas para depilar, pero realmente no sabemos qué son, muy parecidas a las tarascas. Estos cascabeles son de el saqueo en Coahuayutla, y Rubén destaca la que sigue, que es el mismo concepto de los dientones, pero en cascabeles de cobre. Si esto lo vieran José Luis Punzo, Peter Jiménez, que están tratando de hacer una tradición aztatlán en todo el occidente de México, la red de interacción aztatlán, se quedarían, se los voy a enseñar porque eso lo acabo de ver. Y la que sigue, y este es el cascabel de cobre de Teotenango, Estado de México, reportado por Cuniaqui hoy. La que sigue. Y bueno, al final de todo esto, Rubén logró integrar y decir que para el preclásico, él veía algo que venía de gentes que llegaron del sur. Para el clásico, su mayor relación era con el centro de México, seguramente con Teotihuacán. En cambio, para el posclásico, la desembocadura del Balsas y el Balsas en sí a veces fue barrera y a veces no lo fue entre los grupos que vivían de un lado y otro. Y entonces se pueden encontrar cosas idénticas en un lado y en otro, y así lo constatamos Rubén y Meche y yo cuando fuimos a visitar a Dorothy Hostler. Y por último, después de los estudios de Rubén, la que sigue, ya con el otro Rubén, con Rubén Maldonado, y mucha gente que ha trabajado en el occidente de México, se ha visto que esta cuestión de las metates que aparecen, por ejemplo es de Coahuayutla, bueno, va en toda la ruta, las pulseras de concha, en la metalurgia y la cerámica pintada, decorada, muy bonita, se va hasta los Jojocan, en lo que ahora es el suroeste de los Estados Unidos. La que sigue. Pero Rubén tenía otra gran cualidad, que era un gran dibujante. Entonces nada más vamos a ver rápidamente 3 de sus registros. La que sigue, lo que hacía con la topografía, la excavación, ya quisiera yo tener así mis registros en mis libretas de campo. La que sigue, cómo tomaba la planta de las estructuras, los detalles constructivos. La que sigue. Y aquí tienen el entierro 11, que les decía, el de aquel viejito, con toda la ofrenda enorme, y además aquí anotando que había una equivocación, que por error habían metido los materiales en una bolsa, pero que realmente no era de la capa 4, sino de la capa 11. La que sigue. Y ahora nos vamos a su salvamento de Cocula. Muy distinto y ahora sí que de triste memoria en tiempos recientes,
que se supone que es donde habían ido a dejar los restos de los muchachos de la normal de Ayotzinapa. Bueno, Rubén en este caso intervino en un salvamento de una presa de riego y aquí está lo que cubrió la presa de riego en Ashurado y en un círculo todo lo que recorrió. Este proyecto lo llevó a cabo en estos años, la que sigue. Y para definir el preclásico decía que realmente se veía como que era difícil localizar las evidencias del preclásico. Sin embargo, en Cocula describe, pero no ilustra, una tumba de tiro en forma de botellón, así le llama, pero que en realidad son lo que llamamos formaciones troncocónicas. En Guerrero, Guadalupe Martínez Don Juan hizo el rescate de esta tumba troncocónica o de esta troncocónica. Aquí tienen la planta esta. Normalmente se encuentran en lugares habitacionales y muy frecuentemente encimadas una con otra porque originalmente se tiene la idea de que eran graneros y después que ya no se usaban, pues se usaban para echar ahí la basura. Y la que está a la izquierda es una troncocónica que acababan de destruir con maquinaria pesada en una inspección que fuimos a hacer Paul Schmidt y yo en la minera que se llama Los Filos Mezcala, que es una barbaridad lo que han afectado ahí. Y la de abajo, pues nada más se las quise presumir, es una de las troncocónicas, 35 troncocónicas que encontramos en un sitio en el norte de la Cuenca de México, Loma Torremote, y donde Lauro González Quintero, un gran biólogo, y una servidora, hemos trabajado sobre esto. ¿Pero qué se encontraron en las troncocónicas? La que sigue. Esta troncocónica en Chilpancingo se encontró una figurilla, un baby face de época olmeca y un botelloncito con una decoración que ahí no se ve porque está muy chiquita, pero que se parece a unas vasijas que se llaman capacha de Colima y son muy antiguas también. La que sigue. Y estas son algunas de las piezas que también son del formativo o del preclásico en Los Filos Mezcala. La que sigue. Y luego vamos a dos sitios. El Panteón, que es un sitio que yo lo considero completamente mezcala, donde encontraron este juego de pelota, y nos dice Rubén que estos juegos de pelota están asociadas con aposentos residenciales. La que sigue. Comparándolo con el juego de pelota de la organera Xochipala, este es el cabezal, o sea, este es el cabezal del juego. Los aposentos residenciales estaban aquí, se le cayó un pedazo de columna. La que sigue. Ese es el pedazo de columna que encontramos. Hay además otra cosa, estaban pintado el piso, pintado de rojo, igual que muchos de los que encontró Rubén. La que sigue, y ya después de que Rubén se había ido, hicieron una denuncia de saqueo que fui a atender y efectivamente ya estaba un muro decorado con clavos de piedra idéntico al de la organera Xochipala. La que sigue. Este es el sitio del Panteón y siempre Rubén presumía su temazcal porque aparte de ser un spa, tenía un inodoro. Aquí se ponía la lumbre para calentar el agua, aquí estaban las banquetas, había un pasillo en medio y aquí está el inodoro. Aquí lo tienen en una perspectiva. Estas son fotos antiguas de Rubén. La que sigue. Y ya en el 2002 ya hace un dibujo más artístico y ahí vemos al señor
haciendo sus necesidades, como dicen. La que sigue. Y en el sitio El Mirador, que es otro sitio que yo digo que es de la cultura mezcala, esta columna formada por, ahora sí que piedras de planta circular, que localmente se llaman quesos, pues esta la encontró Rubén en este sitio. Y además encontró 2 figurillas de estilo mezcala. Y en la organera Xochipala, afortunadamente encontramos este cuarto, que era uno de los pocos sin saquear. En medio estaba sostenido por estas columnas con quesos. Y en esta parte de atrás, que era la mejor conservada, encontramos el entortado del techo, es decir, eran techos planos, y el techo cayó sobre mazorcas quemadas. Y de ahí sacamos aproximadamente 2 metros cúbicos de mazorcas quemadas, que ya después fueron estudiadas por Lauro González Quintero y por otros biólogos de la ENA que las siguen estudiando. Y bueno, y estas son las figurillas de estilos Xochipala de la organera, la que sigue. Esto es nada más para mostrarles que gracias a este programa es que encontré nuevamente a mi querido amigo Rubén. Después de muchos años nos veíamos más o menos seguido. La que sigue. No necesito decirlo, la que sigue. Como diría López Austin, este es el núcleo duro. En la antigua casa de Raúl y Carmen, aquí presentes, están Meche, Rubén, Raúl, su servidora, Carmen, Delia y Paul Schmidt. Este es el núcleo duro de la familia guerrerense. La que sigue. Y luego, en esta otra que estábamos en una de las mesas redondas de Guerrero, están aparte de Paul, Rubén, y yo siempre aprovechada con Rubén, otro pilar de la arqueología guerrerense, Luisa Paradí. La que sigue. Y bueno, esta fue una de nuestras visitas a los sitios arqueológicos. En este caso fuimos a visitar el sitio que yo trabajé y ahí tienen nuevamente al núcleo duro, incluyendo a él, uno de los trabajadores más fieles y el custodio de la zona, que le digo que si hubiera estudiado sería doctor en todo, con una sabiduría impresionante, el mejor curandero de la región. La que sigue. Y ahí tienen este par de Raúl y Rubén metidos en una de las tumbas techadas con bóveda falsa que hay en la organera Xochipala. La que sigue. Y luego, bueno, esta fue nuestra primera visita a Tehuacalco, porque Raúl Arana también era como Rubén, siempre tratando de enderezar entuertos, siempre tratando de enseñar a los alumnos. Entonces, la primera temporada de que dicen, ay, nanita, ¿y cómo le hago? Pues ahí va Raúl a darle consejos a quien final se quedó como encargado de la zona. Fue difícil llegar, no había ningún camino ni nada, pero lo que me encanta para los arqueólogos que están aquí, lo que dice que puso la Secretaría de Cultura: Proyecto Arqueológico Tehuacalco, sitio en fase de investigación, zona restringida, se recomienda no visitarlo ya que se alteran los registros estratigráficos y de ubicación de las estructuras. ¿No les encanta? Bueno, la que sigue. Y bueno, aquí están ya después que ya estaban adelantados los trabajos de Raúl, nos acompañaron Rubén y Meche, siempre juntos los dos. Lo que sigue. Y luego, este es otro viaje que ayer le preguntaba yo a Meche si se acordaba en qué año lo habíamos hecho.
Fue un viaje maravilloso a la Tierra Caliente de Guerrero. El motivo fue ir a visitar a Dorothy Hosler, que es la que ha trabajado la metalurgia de manera muy importante en México. Pero bueno, pasamos a visitar la colección de San Miguel Totolapan, registrada por el INAH, más de 1000 piezas. Secuestraron al presidente de la asociación, secuestraron a toda la colección arqueológica. Lo reportamos ante el entonces coordinador de arqueología, dijo que la PGR ya se estaba encargando, no sabemos nada de la colección. Bueno, aquí está Rubén en el sitio del Manchón, que es donde Dorothy Hosler supuestamente había encontrado un horno de fundición, estaba muy emocionada, pero luego parece que constató que era un horno de la época colonial. Aquí están sus excavaciones, y después pasamos a visitar el sitio de San Miguel Ixtapan. Solamente les puse la foto de una de los altares donde se ofrendaron. Pues aquí está el mero mero, el Mosi Limón, él fue el que lo excavó. Bueno, y hace unos cuantos añitos. Pero les comentaba yo anoche que Rubén, cuando llegó a San Miguel Ixtapan, estaba pero con los ojos abiertos y decía: no es posible, pero esto es increíble, qué barbaridad, qué maravilla, qué piezas. Y le dije: oye, Rubén, bájale, pues si tú vienes de Teotihuacán. Dice: no importa, dice, esto es extraordinario y hay que estudiarlo. Lo que sigue. Y bueno, esta es la familia guerrerense en Teotihuacán, con algunos agregados. Paul Schmidt, Blanca Jiménez, que era entonces la directora del Centro INAH Guerrero, con su marido Samuel Villela, que son agregados. Luego sigue, eres Meche, ¿no? Sí es Meche. Rubén, aquí no veo, ¿eres Carmen o soy yo? No, este es Carmen. Luego soy yo. Luego mi hermana, que se convirtió también en comadre del grupo, Delia, Raúl, y agregado Raúl Barrera y Mauricio Gálvez. Muchas gracias. Gobierno de México.